Buenos días con todas y todos. Mi nombre es Ana Rivera y es para mí un gusto, a nombre de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi, darles la bienvenida y agradecer su presencia en este evento de cierre del Datatón Ciudadano de Atacunga. Iniciativa liderada por la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi y organizaciones aliadas en el marco del Laboratorio Urbano de la Atacunga. Gestión de riesgos, resiliencia y adaptación al cambio climático, implementado por Grupo Faro y GIS de Ecuador. Quiero aprovechar, además, para dar un saludo a todas las autoridades y miembros de las diferentes instituciones que conformamos la red. Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Instituto Superior Tecnológico Vicente León, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, EduSUTEC, Compañía Limitada, Jacome Arquitectos e investigadores independientes. Y un saludo a nuestro coordinador, el máster Rodrigo Reynoso Casillas. La Red 2 es un espacio de investigación académica que busca generar modelos de desarrollo sostenible que contribuyan a la gestión de riesgos, a la gestión social del riesgo, al desarrollo urbano sostenible y planificación territorial mediante procesos de articulación con diferentes actores y niveles en la provincia de Cotopaxi. Es así como desde la línea de investigación de Ecología Urbana, se inició el pasado 20 de julio del 2020 la iniciativa del Datatón Ciudadano, proceso de recolección de datos sobre el arbolado y el verde urbano por parte de la ciudadanía. Iniciamos este evento con la presentación de los resultados preliminares de los datos obtenidos durante las 3 semanas de duración del Datatón, con corte al día 7 de agosto del 2020. Los resultados serán presentados por el equipo consultor que ha desarrollado la metodología de investigación y aplicación del formulario, el cual está conformado por 3 consultoras independientes. Me permito presentarles. Sheika Arragundi León, consultora de asuntos ambientales. Sheika es doctora en biogeografía por la Universidad de Georgia, Estados Unidos, máster en geografía por la Universidad de Cambridge y máster en ecología por la Universidad de Aberdeen, y bióloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido investigadora y docente universitaria en biogeografía, ecología, recursos naturales y áreas naturales protegidas. Su ámbito de investigación y consultoría incluye la transformación histórica del verde urbano y las implicaciones para la sostenibilidad ambiental de la urbe. Asimismo, Diana Orellana, consultora en asuntos urbanos. Diana es máster en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, culminando el máster en estudios socioambientales en Flax, Ecuador. Ha sido investigadora y docente universitaria en planificación territorial, paisaje, diseño urbano y urbanismo. Su ámbito de investigación se enfoca en infraestructura verde y clima urbano. Carla Aguilera Albán es geógrafa en gestión ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Analista geógrafa en varios proyectos ambientales del sector público y privado. Asistente de proyectos de investigación en la Escuela de Ciencias Geográficas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y ha participado en estudios para la obtención de licencias ambientales de varias empresas. Participación en el proyecto para el Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEC. Damos la bienvenida a Diana y Sheika. Tienen la palabra, por favor. Buenos días con todas y todos. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Ana. Gracias por la presencia de la gente y por la gente que se va sumando también, poco a poco. Y, pues nosotros vamos a presentar los resultados que hemos tenido de este formulario que ha llevado un tiempo bastante meditado y un trabajo en equipo muy interesante y de trabajo coordinado también con las redes de la Atacunga. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles los resultados con los que tenemos hasta el día de hoy. Ha sido realmente un gusto tener esta acogida tan amplia como ven ustedes a la fecha 8 de agosto, es decir, hoy tenemos 1.965 levantamientos, de los cuales calculamos que aproximadamente 1.200 levantamientos, ya sea caracterización del arbolado o la encuesta relacionada a la percepción, están registrados dentro del área urbana
de Latacunga. Entonces, les voy a ir mostrando los reportes que hemos tenido, los resultados que hemos tenido. Contarles que hay una presencia bastante grande de personas del grupo joven, ¿sí? Entre 19 y 35 años, prácticamente estamos con un 75-77% de población que nos ha estado ayudando en este levantamiento, ¿no? Con respecto a la cuestión de género, decirles que hay bastante equidad, prácticamente estamos en un 50% con los dos. Masculino y femenino. En términos de educación, contamos con un porcentaje alto en tercer nivel y secundaria. Y ya entrando, digamos, a materia y a materia ya más en términos espaciales, comentarles que el barrio San Felipe, por ejemplo, ha sido el que mayor datos ha registrado. Y para eso me permito acompañar con un mapa. Este es un mapa de calor en el que se puede visualizar las zonas en donde más levantamientos hemos tenido, como les digo, ya sea solo caracterización de arbolado o también levantamiento de percepción. Y tenemos una mancha bastante grande en el barrio de San Felipe, efectivamente, en la zona del centro histórico, en el Parque de la Laguna también. Vamos a ver que esta es una de las zonas también más visitadas. Y de un breve diagnóstico que nosotros hicimos en el proceso de consultoría también se identificó que era el parque que mayor vegetación arbórea tenía, ¿no? También tenemos el barrio de San Sebastián, que también tiene su mancha, digamos, y ya visualizando en ubicación con los puntos georreferenciados que ustedes nos han facilitado en el levantamiento, pues vemos que, como les decía, hay una gran concentración en la zona de San Felipe, en el parque, en la iglesia, y también algo que es bastante interesante es que el levantamiento se da en muchos casos dentro de los predios urbanos. Y eso es importante porque el diagnóstico que nosotros hacíamos, demostrábamos que hay una pérdida, digamos, en patios frontales de suelo permeable. Y sin embargo, se ve aquí en este levantamiento que hay todavía un mantenimiento de muchos de los casos, sobre todo en las zonas periféricas, de los huertos, ¿no? Y también en parterre. Entonces, una de nuestras preocupaciones era que de algún modo hay un arbolado escaso, digamos, en parques, a excepción de la laguna, y con un gran potencial de los jardines, ¿no? De los jardines y de los huertos. Entonces, siguiendo los resultados, les podemos contar también que ha habido bastante acogida en lo que es el levantamiento de la caracterización del arbolado, es decir, la identificación y la definición de las cualidades o características físicas que habíamos puesto como opciones. Vamos a ver. La siguiente pregunta tiene que ver con la frecuencia a la que la gente local visita los parques. Y en este sentido, bueno, ahora el internet va un poquito lento, pero en este sentido les cuento un poco, les adelanto, la mayor frecuencia con la que la gente iba es una vez a la semana, ¿sí? A los parques urbanos. Vamos a refrescar la página que se quedó ahí en stand-by. Es importante también, les adelanto, que es importante también que la mayoría de la gente tiene más apego o cercanía con el Parque de la Laguna también, aunque está más o menos distribuida, digamos, la frecuencia en la mayoría de los parques, pero el Parque de la Laguna es la que la gente ha dicho que va con mucha más frecuencia, ¿no? Esperemos que se cargue y a ver si me permite bajar. Diana, allí dale ¿Sí? clic sobre los datos para que se te baje justamente ahí. Ahí, empiézale a bajar. Ahora, Ahí, eso. Estaba poniendo el scroll al costado y no funcionaba. exacto. Gracias, Cristian. Entonces, les decía, ¿no? La mayor frecuencia es una frecuencia una vez a la semana, es decir, antes del COVID
La gente, la gran mayoría de la gente, normalmente una vez a la semana como mínimo iba y visitaba un parque. ¿Sí? Luego tenemos un porcentaje que le sigue, que es un poco menor, 2 a 4 veces a la semana, pero en general, digamos, las respuestas están más o menos repartidas digamos, con una frecuencia mayor de una vez por semana. Los motivos principales por los que la gente visita los parques, esto también nos ha sorprendido en el equipo y lo comentábamos con Sheikha también esta mañana, es que es el contacto con la naturaleza, es decir, la gente va a un parque porque desea estar en contacto con los árboles, con lo verde, ¿sí? Y esto se contrapone un poco con la realidad que existe, porque la mayoría de los parques, como hemos comentado, están más impermeabilizados, tienen más canchas, tienen más caminerías y tienen menos arbolado. Entonces, aquí hay unos datos súper importantes para pensar en nuevos espacios en donde exista realmente más verde y más arbolado. Otro aspecto que se preguntaba, por ejemplo, los parques con más frecuencia, que ya les adelanté el dato, sí, La Laguna es el que con más frecuencia se visita, y el Parque Vicente León, al ser el parque central también emblemático, histórico y rodeado de unos usos múltiples también, que hace que la gente pues lo visite más, ¿no? Esta pregunta ha sido la respuesta, una respuesta muy buena, porque la pregunta es, ¿ustedes creen que se debería incorporar las riberas de los ríos al espacio público? Y la gran mayoría de la gente ha dicho totalmente de acuerdo o medianamente de acuerdo. Pensamos que este medianamente de acuerdo tiene mucho que ver con la calidad actual de las riberas, muchas de ellas cerradas, también con graves problemas de contaminación. Entonces aquí hay un gran potencial, ¿no? de una gente que está demandando espacios verdes y que estos espacios se incorporen. Esta pregunta también es muy decidora, si es que crees que hay suficientes árboles o no en tu barrio, y la mayoría ha puesto que no. ¿Sí? Por lo tanto, vamos complementando, digamos, estos resultados y este diagnóstico. Otro aspecto importante es ver cómo la población está valorando el arbolado urbano y en general la gente valora más el arbolado debido a esta condición de limpiar o purificar el aire, ¿sí? esta captura de carbono. Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es que también se ha puesto que causa bienestar y mejora los niveles de estrés, por ejemplo. Entonces, de algún modo, digamos que gana este criterio que todo el mundo tiene y que es común a nivel internacional, pensar que los árboles son los que cumplen esta función de capturar carbono, ¿sí? Pero digamos, en otros 3, 4 niveles aparecen otros que son igual de importantes, ¿no? Por ejemplo, hábitat para aves, embellecimiento de ciudad, dar sombra en menos cantidad, pero digamos que estos tres nos dan más, digamos, información de las características o del pensar local de la gente con relación a ese arbolado. ¿En qué lugares quisieras que haya más árboles? Y aquí coincide con nuestro análisis diagnóstico, los parques. Sí, la lógica nos dice que los parques, por su propia categoría, va a tener más arbolado, pero la gente está identificando que hace falta más verde, ¿no? En el caso de la Tacunga. Los alrededores de la ciudad también es otra respuesta con bastante frecuencia, y esta nos ha gustado mucho, ¿no? En mi barrio, que corresponde también con la pregunta anterior de si pensabas que tu barrio está arbolado lo suficiente, ¿no? Esta pregunta, en cambio, nos hace reflexionar sobre los posibles problemas que enfrentan los árboles en la ciudad, y aquí la idea era ponerse en la posición del árbol y pensar por un momento qué es lo que podría sentir un árbol urbano, ¿no? Entonces, nos ha dado sorprendido también gratamente la respuesta con mayor frecuencia, es la falta de cuidado y respeto por parte de los pobladores. Esto es bueno porque no solamente es una identificación de falta de gestión municipal, sino también es una identificación de responsabilidad también como ciudadano en el cuidado del mismo. Y eso es muy bueno, si eso demuestra una preocupación local importante y que contamos con gente que está dispuesta a mejorar esa situación. Falta de espacio también se ha considerado, contaminación ambiental, falta de mantenimiento, que son otros factores que han tenido peso en las respuestas. ¿Cuáles crees que son las 3 mayores desventajas de tener árboles en la ciudad? Y aquí ha ganado
el hecho de que ciertas raíces rompen la acera, ¿no? Entonces, este efecto que muchas de las veces está causado por no haber pensado bien en qué tipo de especie tiene que ser puesta dentro de una acera, y tampoco los anchos de las aceras son los adecuados, y tampoco los alcorques que se necesitan son los adecuados. Entonces, tenemos este problema que es muy común, y eso es una de las cosas que se ha identificado más con la población, ¿no? La población ha identificado eso como un problema grave. Otro también es que pueden afectar los cables de luz, y eso tiene mucho que ver con el mismo problema que había comentado hace un momento. Eventualmente se pueden caer también, entonces tiene mucho que ver con la gestión y las especies que se definen para utilizarlas dentro de la ciudad. Luego ya entramos un poco a hacer una comparativa de lo que era la asistencia la asistencia a los parques pre-pandemia y post-pandemia. Y aquí sí nos apena ver que realmente la gente ahora piensa ir con menos frecuencia que antes a los parques, ¿no? Porque hay el temor, lógicamente, de contagio. Entonces, la mayoría de la población dice que irá con menos frecuencia, y un porcentaje menor que prácticamente evitará ir, ¿no? Lo bueno es que el evitará ir, que dice prácticamente no vuelvo a un parque, está por debajo del con menos frecuencia. Es decir, la gente todavía reconoce la necesidad de asistir a estos espacios, ¿no? Pero como a casi todos los equipamientos estamos evitando ir, pues el parque también forma parte de uno de ellos. Y con eso doy paso a Sheika para que nos comente los resultados de la segunda parte del formulario. Dejamos de compartir. Sheika está silenciada. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Ana. Ha sido para mí verdaderamente una experiencia enriquecedora. Me ha encantado participar en esta iniciativa que, aparte de hacer feliz a mucha gente, como lo expresan en el cuestionario, les ha enseñado muchas cosas. Y a mí también. Entonces, en ese sentido, estoy encantada de participar. Voy a continuar con las siguientes preguntas del cuestionario, un poco al estilo que Diana comenzó. Así es que me voy a permitir compartir pantalla también para este efecto. Perdón que pase tan rápido estas, pero me estaba adelantando un poquito. Bien, creo que Diana se había quedado en esta parte de los parques que más visitarían, ¿verdad? No sé si estoy compartiendo ya pantalla. Sí se visibiliza, Sheika. Ya, perdón Diana, te habías quedado en esta parte de los parques que más visitarían, ¿verdad? ¿O empiezo en esta parte? Sí, en esa parte sería en donde me parece eso. Después de esa ya las conté. Sí, a partir de ahí, del siguiente. Ya, entonces yo entraría en esta parte. Estos son los parques que más visitarían, ¿verdad? Sí, o sea, la reacción de la gente a esos parques, si evitaría ir o con qué frecuencia visitaría uno a uno. Ajá. Es lo que me tocaría desde esta parte, ¿verdad? Sí. Ya, perdón, discúlpenme, me Bien, de esto, la verdad es que hay una tendencia. La gran mayoría de personas evitaría ir a los parques, y esto se registra absolutamente para todos, independientemente del nivel de arbolado que tengan, del espacio que tengan entre sí las personas. Porque como podemos ver en la distribución de estos parques, hay unos que tienen bastante más áreas de entretenimiento, distracción, deportes, y otros que tienen más verde. Pero indistintamente de las características de los parques, la gran mayoría de la gente evitaría ir. Lo que un poco contrasta con lo que vemos en las respuestas de la necesidad de contacto con la naturaleza, que se leen más tarde en el cuestionario. Al respecto no voy a comentar mucho más. Como pueden ver, la tendencia es
prácticamente la misma en todos los parques. Algo un tanto notable es que si el parque está cerca del barrio, esta tendencia que es marcadamente alta en evitaría ir y no iría, un poco la curva se aplana, ¿no? Es decir, hay menos gente que evitaría ir. Es decir, habría un poquito más de interés por el parque del barrio. En cuanto al nivel de riesgo que la gente percibe en distintos lugares en condición de pandemia o de cualquier otra epidemia, lo que se observó es que básicamente perciben un nivel alto de contagio indistintamente en muchos espacios públicos donde hay encuentro, donde hay roce con personas, ¿no? El caso particular que nos interesaba, que es el de los parques, a pesar de que muchas personas evitarían ir a los parques, en realidad la percepción de riesgo de contagio en parques es solamente medio. Esto es congruente con lo que observamos más tarde, ¿no? De la necesidad de la naturaleza como un medio de beneficioso en términos de salud mental, distracción, desconfinamiento. Lo que perciben sobre riesgo en otros sitios como tiendas barriales se asemeja un tanto, también farmacias. En realidad, estas respuestas también son bastante compatibles con lo que se ha hecho para otras ciudades en el Ecuador y globalmente en general, de la percepción del riesgo en distintos lugares. No quisiera redundar mucho en esto porque es menos pertinente que las siguientes preguntas. Es desde aquí que me gustaría más bien dedicar un poquito más de tiempo a la pregunta: ¿crees que la naturaleza alrededor de la ciudad puede ayudar a prevenir pandemias en el futuro? Y la abrumadora mayoría de las personas cree que sí. Y lo más interesante es por qué creen que sí. Igualmente interesante es conocer por qué las personas que contestaron que no creen que la naturaleza puede ayudar a controlar pandemias piensan de esta forma. Las personas que respondieron que sí, la gran mayoría tiene esta idea de la naturaleza o de los árboles predominantemente como purificadores del aire. Y en realidad esa está entre las principales funciones por las que se empezaron a arbolar urbes, ¿no? En esta investigación que hicimos durante el desarrollo de la metodología, hicimos también todo un repaso histórico del arbolado urbano. Y la razón primera por la que se sembraron árboles en las urbes era precisamente para descontaminarlas, ¿no? Es una tradición que empezó en las urbes altamente industrializadas. Entonces era un medio de dar salud al público, a la gente en general. Que los árboles pasen de los jardines de las élites a las calles de la ciudad para que todo el mundo se beneficie del rol de los árboles. ¿Qué tanto de cierto tiene esto? Pues mucho. En realidad, si bien los árboles y las plantas en general fotorrespiran poco y su contribución del oxígeno es baja, entonces sí tienen un rol importantísimo en la intercepción de polucionantes, en la intercepción de partículas nocivas. Es decir, lo que a veces mucha gente piensa está en el imaginario, ¿no? Que la vegetación protege. En realidad no es un imaginario y hay mucho que hilar en eso. Y la gente está en eso. Es decir, conoce de esto, ha oído, y ahí está el gran número de respuestas en sí, ¿no? Como vamos a ver más adelante. En cambio, está esta desconfianza de las personas de todo el potencial de la naturaleza, ¿no? Y claro, ahí hay mucha cabida para indagar, ¿no? Es decir, uno empieza a confiar en las cosas cuando hay ciencia detrás de estas afirmaciones. Entonces, como pueden ver, una gran cantidad de personas conoce de este rol, ha oído, tiene la idea, como suele decirse, está en su imaginario, pero es una realidad, tiene mucho fundamento. Purifican el medio, interceptan partículas,
También hay esta conciencia de que la naturaleza puede funcionar siempre y cuando esté en buenas condiciones, esté en buen estado de salud. Es decir, una naturaleza que está luchando por sobrevivir frente a la contaminación, al arrojo de desechos, a la mutilación, la mala poda, es una naturaleza que estaría en muchísima más dificultad de brindar o incluso imposibilidad de brindar estos servicios ambientales. Entonces aquí están todas estas respuestas que claramente han merecido muchísimos estudios científicos y han demostrado el potencial que sí tiene la naturaleza de brindar estos servicios. Entonces, es algo que leí con mucha fascinación el día de ayer. Entonces aquí, el por qué no. Aquí también hay mucho que hilar y mucho que trabajar. La gente, alguna gente, no mucha, piensa que tal vez este rol de purificación no puede extenderse hasta la prevención de pandemias. Pero lo dicho, requiere mucha investigación y se cree que en realidad sí, la vegetación tiene mucho potencial en la prevención de pandemias, desde que ha sido siempre una barrera protectora, no solamente de partículas contaminantes, de químicos, de industrias, pero recordemos que estos virus que se transmiten por la respiración, por el aire, a 1 metro o 1,5 metros de cercanía, 2 metros, permiten también el aislamiento entre personas que están haciendo deporte en un parque y personas que están simplemente contemplando la naturaleza en picnic. Entonces el dosel de los árboles, el dosel de las plantas, siempre forma una barrera interceptora, ¿no? Una barrera natural interceptora, que además es estéticamente atractiva, relajante. Entonces, esto merece estudio. El rol protector de la vegetación no es solamente un imaginario, pero para cierta gente al parecer sí. Es decir, el rol de la vegetación no podría extenderse tanto. Entonces, en estas respuestas también hay mucho que hilar, mucho que desvirtuar y mucho que ratificar. Entonces, es importante que las personas que también piensan que la naturaleza no puede alcanzar este rol es porque está en mal estado. Y ese mal estado es responsabilidad del ser humano, ¿no? Entonces fue bastante interesante leer estas respuestas también. Uno puede aprender muchísimo de las respuestas que las personas han dado tan espontáneamente. ¿En cuál de estos sitios te sentirías en contacto saludable con la naturaleza? Cuando nosotros empezamos este estudio, recuerdo con Diana, decíamos, las riberas de los ríos se encuentran amuralladas, no son accesibles, y la Tacunga es una de las ciudades realmente privilegiadas en términos de la cantidad de ríos que la atraviesan, que le cruzan, que pasan cerca. Entonces pensábamos que la gente un poco habría olvidado esto, pero en realidad vemos que la gente todavía identifica sus ríos como parte de su paisaje, como parte de su historia natural. Entonces, esto es magnífico y dice mucho de dónde deben hacerse esfuerzos en términos de recuperación de ecosistemas, de recuperación del contacto de la gente con la naturaleza. Se citan las riberas del río Cutuche y este humedal elegido de gran extensión, que también hemos visto ha sufrido un tanto deterioro ambiental y ecológico de lo que puede verse en las tomas satelitales y la fotografía aérea. Entonces aquí también hay mucho por hacer en estos sitios, ¿no? En las siguientes preguntas, las personas responden, si ustedes recuerdan, a la presencia, observación, presencia ya sea por avistamiento o por haberles escuchado, a especies que consideramos indicadoras de salud ambiental o especies que pueden ser indicadoras de deterioro ambiental. Entonces, las ranas y sapos es ampliamente conocido que son tremendos indicadores de salud ambiental. Entonces, escucharlos nos dice que ese sistema todavía es salvable, todavía tiene diversidad, y no solamente en términos de agua, de cauces, sino también de aire. Las ranas respiran por la piel, se puede decir, tienen esta respiración cutánea. Entonces, al mínimo indicio de contaminación atmosférica, la presencia de estas disminuye. Por lo tanto, el que la gente les escuche, aunque sea de vez en cuando, nos da esperanza sobre ese lugar.
Entonces, aquí vemos que una gran mayoría responde nunca, pero nos concentramos en estas respuestas, en estos indicadores que dicen rara vez, casi siempre, siempre. Las diferencias pueden deberse a algunas razones, entre otras, la hora a la que la gente pasa por estos lugares. Todos sabemos que los sapitos empiezan a emitir sonidos en la tarde, entrada a la noche. Entonces, mucho dependerá del horario también en el que se haga estas visitas, estos pasos por estos lugares, ¿no? Y entonces podrían cambiar estas frecuencias. Eso sería muy interesante de ver en los siguientes días que se hagan esta encuesta, ¿no? Eso al respecto. Vemos una tendencia en general que las especies indicadoras de salud ambiental son raramente vistas, mientras que las especies indicadoras más bien de deterioro ambiental son vistas con más frecuencia. De todas formas, esto debería analizarse en términos ya puntualmente geográficos, es decir, dónde es que están siendo avistadas siempre y dónde es que nunca les avistan. Estos son importantes indicadores para el municipio, de dónde tiene que tomar medidas porque ya se evidencia degradación ambiental y dónde tiene que tomar medidas porque hay esperanzas de conservación, de restauración, recuperación de lo natural. Es el mismo caso del gorrión. Los gorriones también son indicadores de salud ambiental, donde se los observa rara vez. Bueno, hay que empezar a tomar medidas de recuperación, ¿no? De restauración. Entonces, pues los mirlos también son más bien indicadores de dónde hay más vegetación con floración, de dónde hay otras aves. Entonces, estos también pueden ser indicadores de salud ambiental, aunque los ecólogos y biólogos en el grupo sabrán decir en qué condiciones los pueden utilizar como indicadores de salud o de degradación. También ellos son un poco oportunistas. Se amontonan donde hay grandes acumulaciones de basura también últimamente en las urbes. Entonces, su presencia no es así tan clara. Hay que saber evaluar dependiendo de la zona. Pero igualmente aquí hubo bastante respuesta de observaciones. Los colibríes, estos son importantes indicadores ambientales, pero más allá de ser indicadores ambientales, son también indicadores ecológicos. Entonces nos entusiasma mucho saber que hay gente que los ve con frecuencia, porque estos son los que nos dicen de si la vegetación tiene un potencial de formar corredores ecológicos. Entonces, ahí donde se les ve siempre, esos sitios que frecuentan, son sitios que muy posiblemente tienen vegetación con floración, son sitios que muy frecuentemente tienen personas que están cultivando, que tienen algún frutal en su jardín o en las cercanías, o también se les está dando alimento a través de estos bebederos de colibrí que se han hecho tan comunes en las urbes. Entonces, el avistamiento de colibríes también nos dice mucho, y si nos referimos a los registros ya geográficos de la gente que los ve con frecuencia y de las gentes que los ven rara vez, entonces sí podemos decir dónde hay vacíos de vegetación que podría prestar servicios ecológicos. Rara vez quiere decir que hay vacíos de esta vegetación que les puede dar servicios. Y donde se les ve casi siempre quiere decir que esto es rescatable, mantenible, conservable. El colibrí gigante, mucho tiempo considerado un migratorio, ahora se le ve con más frecuencia, también por la reducción de espacios donde se alimenta. Ha perdido superficie de todo su tramo migratorio. Entonces ya forman poblaciones un poco más estables en sitios donde antes simplemente estaban de paso, ¿no? Entonces, el avistamiento de este también es importante, porque es un indicador de especies con gran floración, con gran producción de néctar, que podrían estar presentes en la Tacunga. Entonces, este muestreo de especies se hizo para algunos sitios, y esta evaluación que acabo de indicar puede hacerse con toda la información que han dado de avistamiento para estos diferentes sitios, riberos de los ríos, parques, etc. En esa medida voy a pasar, porque es un poco repetitivo, y voy a entrar en el siguiente tema. No sé si mientras tanto tienen preguntas. Quería referirme un poco al avistamiento de especies, como antes de pasar al siguiente tema,
al avistamiento de basura, excrementos y especies domésticas urbanas. Mucho se habla de fauna urbana y a menudo se mezcla fauna urbana con especies domésticas en la urbe. La fauna urbana propiamente es el remanente de fauna nativa que aún habita la urbe. Aquí están entonces los mirlos, los gorriones, los colibríes, pero no están en este grupo perros, gatos, ratas. Estos son animales asociados al ser humano y a las actividades humanas. De una u otra forma, los conocemos más como domésticos, incluyendo las ratas, ¿no? Que utilizamos mucho en laboratorios, pero cuando los pobres llegan a las urbes a sobrevivir, les vemos como algo que no es nuestro, pero acompaña mucho a las poblaciones humanas. Entonces, perros, gatos, ratas, el avistamiento es ya simplemente un gradiente mayor de deterioro ambiental. Cuando los observamos con frecuencia, es donde hay que empezar a tomar medidas. Cuando esos animalitos empiezan a salir a la periferia de la urbe, obviamente ya atacan la vida silvestre al no obtener alimento. Esto aplica a gatos, a perros. Entonces, su avistamiento en grandes concentraciones en ciertos sitios es un anuncio de medidas a tomar sobre la fauna doméstica urbana. Luego escapan, van a las periferias y se atacan a la vida silvestre. Y entonces aquí ya el problema se agranda tremendamente. Entonces, igualmente, avistamiento de basura, de ratas, de fauna en abandono, de animales domésticos en abandono, es imprescindible tomar medidas rápidamente, ¿no? Entonces, aquí también la georreferenciación de estos avistamientos es importantísima para la planificación del territorio en cuanto a estos aspectos. Sheikha, disculpe que te interrumpa, por favor, si podemos avanzar más bien a la última parte a la última categoría. Y bueno, agradecemos también. Sí, agradecemos también a las personas que nos están escribiendo en el chat, hacer comentarios y preguntas. Al final de las presentaciones daremos un espacio para una ronda de intervenciones. Bien, la última pregunta es ya básicamente, la última me pasé rapidísimo, pero valor del estado, sí, en la valoración del árbol. Y el rol de las últimas dos preguntas son la valoración del árbol y el rol de la naturaleza en la prevención de epidemias, me parece. En cuanto al mantenimiento del árbol, igualmente tienen un banco de datos que esta la razón por la que me excedí en el tiempo, discúlpenme, pero es el nivel de interés que a mí misma me despertó, todas las respuestas que tuvieron. En realidad, mucha gente tomó conciencia del estado del arbolado de la Tacunga. Lo otro que también pudimos notar es el gran número de especies que alcanzaron a describir por sí solos. Tienen gran conocimiento de la diversidad que existe, ¿no? De hecho, detectaron un total, me parece que es de 37 especies, ¿no? Bien identificadas, que pude cotejar incluso con las fotografías del arbolado. Y en efecto tienen esta diversidad. Estas respuestas fueron de gran interés a la pregunta: ¿qué experiencia nueva usted ganó de llenar este formulario, estas encuestas? Y entonces pueden ver que yo creo el objetivo mayor de este datatón tuvo gran éxito porque una abrumadora mayoría de personas descubrieron o redescubrieron el verde urbano de la Tacunga y están interesados en contribuir. No quisiera abusar más del tiempo, la verdad lo hice porque ha sido tremendamente interesante todas las respuestas que encontré y si es que queda algún tiempo me gustaría pasar a la galería o alguna interpretación o dejarlo ya para las preguntas. Mil disculpas. Si es que Ana nos deja, yo creo que sí sería chévere que podamos mostrar algún formulario o más que formulario de respuesta y de las fotos tal vez unas 2 o 3 como para mostrar a la gente los buenos resultados que se ha tenido, si Ana nos permite. Sí, me parece de acuerdo. Es importante ver cuáles son los resultados obtenidos a partir de la ciudadanía con la recolección especialmente de la recolección y caracterización de los arbolados. Muchas gracias, Ana. En efecto, como les decía, mucha gente
pudo valorar en todas las variables los árboles, en la estatura, en las hojas, en las características de las hojas. Llegaron al nivel de identificación de especies, identificándose una tendencia para las urbes, que son las especies introducidas, identificándose también muchas especies de frutales presentes ahí, ¿no? Entonces, gran diversidad de especies que floran. Aquí pueden, y las fotografías realmente sirven para una descripción no solamente de la especie, con bastante resolución, sino también del estado de salud. Entonces van a servir para un monitoreo de cuáles especies están florando, cuáles especies pueden formar corredores. Aquí pueden ver ustedes la flor de la cucarda, excelentemente bien tomada. Voy a ir avanzando un poco en la galería, si es que se va compartiendo a la par, ¿no? Entonces, las fotografías tienen buena resolución también, la gran mayoría de las fotografías que subieron. Algunas muestran el espécimen completo y uno puede decir edad, estado de salud, etcétera. Como pueden ver de la fotografía, ¿no? A mí me gusta mucho ver muchas de las personas tomaron la fotografía de la hoja en contacto con el árbol. Es bastante más que dar información, es realmente ponerles a las personas en contacto. Y de las respuestas se vio que muchos disfrutaron esta etapa, pero también se van a dar cuenta de las respuestas que una abrumadora mayoría reconoce que el árbol que fotografió o los árboles que fotografió no se encuentran en buen estado de salud, tienen deformación en las hojas o parásitos o hollín, ¿no? Como de hecho se puede ver de esta fotografía. Se puede ver algunas especies introducidas, que son la tendencia actual en muchas urbes, ¿no? Como es precisamente este ciprés, que a la gente en Quito uno le pregunta cuál es y solo dicen es ciprés, pero muchas de las respuestas aquí ya lo identifican como este ciprés que está entrando recientemente, que se le conoce como ciprés piramidal, lápiz o ciprés italiano, entonces ya lo identificaban por su nombre común. Esta es otra especie que también la gente lo identificó por su nombre común, la eugenia, que está entrando con mucha frecuencia, ¿no? También introducida, flora, una planta de rápido crecimiento y que mantiene buen estado sin necesitar mucho mantenimiento. Vamos a avanzar un poquito. Identificaron también el arrayán, planta nativa. De las respuestas también uno puede hacer un estudio preliminar de frecuencia, eso sería interesantísimo, de frecuencia, especies nativas, especies introducidas, y en la Tacunga puede hacerse incluso un análisis de frecuencia más interesante, que es el de especies de alta floración y especies frutales, ¿no? Muchos identificaron frutales como peras, claudias, duraznos, mandarinas, la gran diversidad de cítricos están presentes en esas 37 especies que han identificado. Más de la eugenia, la palmera también es muy frecuente como ornamental, tanto la palmera enana como la palmera de Canarias, y este ciprés libro, como le conocen, o ciprés abanico, también una especie introducida muy exitosa en las urbes, ¿no? Pero que no, estas chefleras también. Entonces, de la frecuencia de observación de estas plantas, ustedes ya pueden hacer un estudio, ya se puede hacer un estudio de frecuencia de nativas, introducidas, roles ambientales en función de cada especie, porque las personas llegaron en realidad bastante lejos, incluso en decir los nombres comunes. Entonces, con una georreferenciación, este que le dicen higuerón o ficus también. Ayer tuve la oportunidad, ayer las desplegué en otro orden y pude ver incluso algunos de los frutales que han identificado. Pero de estas fotografías ustedes se pueden dar cuenta que algunas muestran ya en esta época del año los parásitos que enfrentan, ¿no? Y que uno podría decir, estos se pueden utilizar incluso para monitoreo de cambio climático, porque la presencia de estos en cierta época del año nos dice que sí, que estamos con la temperatura, las condiciones que suelen repetirse periódicamente. Más bien su ausencia o su menor presencia sería un indicador de que hay cambios climáticos. Entonces las fotografías también son un verdadero banco de datos para indagación. Entonces, a este respecto, no sé si les gustaría, también las plantas que han sido recién sembradas, ¿no? Se puede observar en estos especímenes jovencitos que las personas fotografiaron, que ya hay esfuerzos de utilizar especies nativas
de lo que puedo ver de esta fotografía, ya están también sembrando cedros, cedrela montana con gran, como pueden ver, la fotografía de la hoja es bastante precisa para decir la salud, ¿no? Este tipo de mancha en la hoja generalmente obedece a deficiencias de nutrientes. Como les decía, en realidad hay muchísimo, la fotografía también es un gran banco de información, tanto para analizar deficiencias del suelo como parásitos, salud ambiental, es lo que quería exponer. Entonces, reitero, ha sido un gran éxito esta recolección de información que nos ha entusiasmado a todos. Muchas gracias Diana y Sheikha. Sin duda es una valiosa información obtenida desde la participación y la perspectiva de la ciudadanía. Cada una de las preguntas sin duda son de especial interés. Nos gustaría mucho ahondar en cada una de ellas. Sin embargo, por la premura del tiempo debemos avanzar. Y bueno, para conocer más sobre la participación que hemos tenido por parte de los latacungueños y latacungueñas, a continuación Cristian Parrado nos presentará un avance previo del reto del Datatón, que buscó justamente promover la caracterización y georreferenciación de los árboles. Cristian es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una especialidad en ciudades y políticas del suelo en América Latina por la misma universidad. Es maestra en estudios urbanos de Flaxo. Perdón, no sé. Si pueden, por favor, todos apagar su audio, les agradezco mucho. Es maestro en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador. Tiene experiencia en investigación y gestión de proyectos con componentes de participación en ciudades ecuatorianas y colombianas en el desarrollo sostenible. Cristian es analista en Grupo Faro y desde ahí nos ha acompañado y dado soporte a la red de desarrollo urbano sostenible Cotopaxi en todo el proceso del Datatón ciudadano. Bienvenido, Cristian, y muchas gracias. Hola Ana, muchas gracias por la introducción, también a Sheikha y a Diana por esa presentación de resultados. Sin duda alguna es unos resultados que nos anima muchísimo a seguir pensando en una latacunga resiliente y también con una capacidad para la adaptación al cambio climático. Yo voy a ser muy breve, básicamente también por la premura del tiempo, pero sí quisiera mostrarles justamente cómo hemos avanzado en el reto del Datatón Ciudadano, que justamente invitamos a diferentes colectivos ciudadanos, estudiantes y personas a participar en el registro, en la caracterización, en la fotografía y en la georreferenciación de los árboles de la ciudad. Esto ya lleva una semana y media más o menos y los resultados son muy prometedores. Entonces justamente quisiera como compartirles esos aspectos. Estos resultados que les voy a mostrar son los avances que hay hasta el viernes 7 de agosto, es decir, ayer, hasta las 6:30 de la mañana. Y básicamente contamos con la participación de 8 equipos y también con 11 personas que participaron de forma individual. Los equipos, ustedes pueden darse cuenta que son variados, de diferentes nombres. Hay el equipo de Chasquis, Somos Amantes de la Naturaleza, etcétera, que han generado justamente una mayor cantidad de formularios llenos durante estos días. Y también una participación individual por parte de Erika, por parte de Jessica, por parte de Luis, etcétera, que sí han mostrado como resultados súper interesantes, que como ustedes pudieron ver en el mapa al inicio, han logrado como centralizar un poco el levantamiento de información de árboles en la zona de San Felipe, en la zona del centro histórico y otras particulares como La Laguna y demás. A la fecha de ayer tuvimos unos 1.963 formularios llenos y también en la expectativa de muchas personas y muchos equipos que nos escribieron que si era posible ampliar justamente el tiempo del reto, pues hemos decidido en colectivo con la Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi y Grupo Faro y todas las instituciones aliadas, ampliar el tiempo del registro y del reto del Datatón. Esto implica pensar que tenemos unos 3 días adicionales para que estos equipos, para que estas personas puedan seguir levantando la mayor cantidad de árboles que hay en la Tacunga, justamente ya conociendo todo este
Todos estos resultados previos que ayudan muchísimo a darle la relevancia a este levantamiento de información, ¿no? Que al final es una información súper valiosa para poder generar políticas, programas y proyectos en torno a la arborización y al cuidado y a la protección del verde urbano en Latacunga. Ustedes recordarán que los premios que ya habíamos estipulados en este retos es que en ambas modalidades, tanto en la modalidad que participa en equipo como en la modalidad que participa de forma individual, van a haber un primer lugar y un segundo lugar. El primer lugar va a recibir un kit digital y también el segundo lugar un kit ecológico. Básicamente también los ganadores y las ganadoras van a recibir como premio la afiliación a la red DUS, si así lo manifiestan, y también serán reconocidos públicamente en las redes sociales de las instituciones afiliadas y también en los medios de comunicación. Adicionalmente, también recordarles que se entregarán kits simples a todas las personas que están participando en este momento. Alrededor hay unas 70 personas que están concursando justamente. ¿Y cuáles serían como tal las condiciones para que les invitemos y les incentivemos también a generar otros procesos de registro de árboles? Son estas, como que este registro sean de formas conscientes y tomarse el tiempo necesario también en la caracterización del árbol. Ustedes han venido teniendo en consideración también el fotografío de las hojas, de las flores, entonces eso toma tiempo y digamos no hay que correr para tal fin, ¿no? Usar datos reales, sabemos que si se llega a comprobar que se ha falseado la información o que se ha duplicado justamente el árbol o los árboles fotografiados, pues se les calificaría a la persona o al equipo. Y esto es importante también en la hora en la que se hace este registro porque es la hora en la que más se permite disponer de la luz del sol de forma perpendicular al árbol, que puede generar justamente información alusiva a la sombra que proyecta el árbol. Entonces, esto es invitarles también a que se haga en este tiempo y decirles que sería hasta el lunes 10 de agosto a las 5 de la tarde. Ahí ya sería el corte final de la información que hay y también se generaría los resultados de los equipos ganadores y de las personas ganadoras. Recordarles que siempre es importante, siempre recuerden que al final del formulario ingresen el correo electrónico. Y esto hacerlo de la siguiente manera. Si se participa de forma individual, ingresar el correo electrónico de esa persona. Y si se participa en forma de equipo, ingresar al principio el nombre del equipo en mayúsculas y luego el correo de la persona que está llenando. O si el equipo tiene un correo colectivo, pues llenar esto. Estos datos son súper importantes porque son los que nos ayudan a hacer el seguimiento de cuántos formularios llevan de registro. Sin esa ayuda, sin ese correo electrónico o sin esta información, no podemos llevar a cabo el registro necesario. Entonces, estos son como los datos que hay hasta ahora. Sin duda, lo que hemos visto es mucho esmero, mucha participación de los equipos que están dentro de este proceso y que justamente queremos agradecer en primer lugar porque sí nos hemos dado cuenta que hay un interés por registrar estos árboles en Latacunga y caracterizar a la mayor cantidad de ellos en los diferentes espacios, tanto en zonas verdes públicas como en zonas verdes privadas. Entonces, primero agradecerles infinitamente esa participación que están generando y también invitarles a que sigan concursando durante este tiempo. Tenemos unos 3 días más o menos de feriado en el que muchas personas no tendremos nada que hacer, entonces ahí podremos aprovechar este tiempo para poder darle como más realce a la información que ahorita se está recolectando en el Datatón Ciudadano de Latacunga. Entonces eso es uno más y ya nos veremos en la parte final. Gracias, Ana. Muchas gracias, Cristian. Me sumo a la invitación y a animarles a todas las personas que sigan participando en estos días. Cada formulario es fundamental e importante para nosotros. Ahora daremos paso a Francisco Chancusic, quien nos dará a conocer cuáles son los siguientes pasos a seguir por parte de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible, una vez ya obtenidos los datos de la ciudadanía en cuanto al arbolado y verde urbano. Francisco es docente de la Universidad Tecnológica Cotopaxi, ingeniero agrónomo de la Universidad Técnica Cotopaxi, magíster en Agricultura Sostenible por la Universidad de las Fuerzas Armadas, magíster en Educación y Desarrollo Social por la Universidad Tecnológica Equinoccial, es docente titular agregado de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Es miembro fundador de la Red
de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi, forma parte del directorio y es a la vez coordinador de la línea de investigación de Ecología Urbana. Francisco, bienvenido, te damos el paso. Anita, con todos muy buenas tardes. Quiero primero sumarme a la alegría, a ese entusiasmo que nos ha transmitido todos, en el sentido de que el Datatón ha sido todo un éxito. Ha sido todo un éxito, ha sido un trabajo laborioso, hemos avanzado dentro de este proceso y nos vamos dando cuenta de que todos, desde los niños hasta la tercera edad, estamos preocupados por un gran problema, el cambio climático, y eso es indudable. Entonces yo quiero plantear algunos elementos, quiero dejar sentado con el fin de las preguntas que se van generando. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante, como nos decía Sheikha, con este gran acumulado de información que tenemos? Un sinnúmero de proyectos que se van a generar. Por eso yo quiero señalarle a la ciudadanía, quiero señalarle al Ecuador, a la Tacunga entera, que la utilización de los datos es fundamental en el proceso de generar nuevos proyectos, en el proceso de implementar alternativas de manejo, de conservación, ¿correcto? Y también que nos permita insertarlos dentro del desarrollo urbano sostenible de nuestra ciudad, nos permite insertarlo dentro del plan de desarrollo urbano sostenible que lo debe implementar el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Latacunga, que nos permita insertar programas y proyectos en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, y que nos permita generar incentivos al interno de generar una nueva agenda urbana de Latacunga. Por ahí debe ir la obtención de estos datos. Queremos decirle a la ciudadanía que el formulario se va a seguir utilizando. Le vamos a seguir dándole importancia a ese esfuercito que hace nuestro ciudadano, el ciudadano común y corriente que está de pronto haciendo alguna gestión y pasa por un parque y quiere contribuir con su gran acción. El formulario va a seguir en vigencia, vamos a trabajarlo, vamos a seguir implementando nuevas alternativas para que el ciudadano se empodere del mismo. Como red nosotros tenemos toda esa predisposición de trabajar con los tomadores de decisión. Y aquí quiero hacer un compromiso con los tomadores de decisión, con la gente que está permanentemente en reuniones, con la gente que está al interno del municipio generando una serie de alternativas. Queremos felicitar, el señor alcalde se está sumando a esta iniciativa, el señor alcalde está planteando algunos elementos, ya no está nuestro datatón en el aire, ya no está nuestra red, nuestro trabajo ya no está en el aire, la gente se está preocupando y el primer personero de la ciudad, que es el señor alcalde, también le está viendo con muy buenos ojos en el sentido de que todas las organizaciones nos involucremos para compartir experiencias, para darle un buen uso a la información y que a partir de este buen uso de la información nos permita a nosotros tener una ciudad cada vez más amigable, una ciudad cada vez más resiliente, que nos permita tener una ciudad más sostenible. Por eso es importante, yo les planteo a la ciudadanía, al mundo entero, a la Tacunga, les planteo que la red de desarrollo, ecología urbana, y obviamente los datos que se han obtenido a través del Datatón nos permitirá a nosotros incidir en proyectos de arborización. Estamos convencidos de que los proyectos de arborización se van a generar y que la lucha contra el cambio climático va a ser permanente. Desde nuestros colectivos, queremos agradecer a todos quienes se han sumado a este gran trabajo y desde nuestros colectivos, nosotros estamos aportando un granito de arena para poder incentivar esa corresponsabilidad de la ciudadanía que va adoptando, que va sembrando un arbolito. Miren, ahora como ya nosotros vamos a impregnar en la gente que también adoptemos un arbolito, que lo vayamos cuidando, que lo vayamos teniendo sus cuidados permanentes, la agüita, el abono, y que les vayamos dando un tratamiento especial para irlo identificando y ver cuál es su acción en el cambio climático. Esto vamos a generar, Cristian y la red se compromete, nosotros vamos a trabajar duro porque vamos a lanzar una nueva campaña también de adoptar un arbolito, de ponerle un nombre al arbolito y de darle esas alternativas para que ese arbolito sea el permanente precursor de oxígeno y también el permanente agente que capte CO2. Yo quiero aquí generar un agradecimiento a mi estimado Cristian y a todos, el agradecimiento a los equipos de las iniciativas que se han sumado a nivel de la Tacunga,
También quiero agradecer también a la gente que se está preocupando, dice, desde el sector rural también queremos, dice, ¿quién se preocupa? Nosotros también en el sector rural tenemos un parquecito, tenemos un área verde. Red de Desarrollo Urbano Sostenible de Cotopaxi, ayúdennos también para que podamos implementar este formulario en el sector rural. Entonces también lo vamos y estamos trabajando en medio de ese escenario para poder nosotros con nuestra acción, con nuestro trabajo, poder generar ese tipo, primero, de datos por un lado, segundo, el compartir experiencias y el tercero, brindar ese apoyo técnico que nosotros desde la red estamos nosotros garantizando. Quiero agradecer a cada una de las instituciones, a las instituciones de educación superior, a los tecnológicos, a la gente de la empresa privada, a las organizaciones de la sociedad civil que se han sumado, que han hecho suyo, y nosotros esperamos y tenemos ese convencimiento de que en estos 3 días de alargamiento para poder obtener más datos, vamos a llegar más de los 2.000. Lo hemos planteado y tenemos ese objetivo, vamos a llegar a más de 2.500, por lo menos llegamos a los 3.000, pero vamos a incentivar que en estos 3 días podamos nosotros empoderarnos del trabajo. Desde la ecología urbana, que es un eje transversal importantísimo de la Red de Desarrollo Urbano Sostenible, a nuestro coordinador, el ingeniero Rodrigo Reynoso, quien está permanentemente respaldando nuestro trabajo, a las autoridades de las diferentes instituciones que nos han brindado todo ese apoyo, y a usted, señor alcalde. A usted, señor alcalde, a ustedes, señores concejales, colaborémonos todos, compartamos experiencias, ayudemos un poquito al cambio climático y vamos a ver cómo en un corto tiempo nuestros hijos, nuestros adultos mayores, nosotros, todos vamos a vivir en un ambiente sano, amigable y resiliente. Muchas gracias y vamos por el éxito de nuestro Datatón. Muchas gracias, Francisco. Bueno, cabe recalcar que los datos obtenidos van a ser abiertos para el público, así todos los tomadores de decisiones y diferentes actores podrán hacer uso de ellos. Igual tenemos la predisposición desde la red de trabajar con los diferentes actores, tomadores de decisiones, para incidir en proyectos y programas de arborización en la Tacunga, como medidas para luchar contra el cambio climático y la contaminación ambiental. En este momento damos paso a una ronda de intervenciones. Vamos a tomar 3 intervenciones por la premura del tiempo, así que si alguien quisiera tomar la palabra, por favor que levante la mano para darle paso al micrófono. Mientras tanto, bueno, agradecemos todos los comentarios y las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos una pregunta de María Mena. ¿Solo aplica a áreas verdes públicas? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, por favor. Sí, yo preguntaba si solo aplicaba para áreas públicas, o sea, solo lo público. En caso de tener un área privada donde también se encuentre fauna y esté enriquecida con los árboles y con los animales, ¿también aplicaría o no? Ahí yo me atrevo a contestar, Ana, ¿puedo? Sí, perfecto. Sí, María, totalmente de acuerdo. Identificar todo el tipo de vegetación arbórea que hay en zonas verdes privadas también es relevante, porque lo que hemos venido dándonos cuenta en este proceso es que también hacen parte como de todo el área verde que hay en la ciudad y que es posible también y que tiene las mismas condiciones para poder generar una conexión entre todos estos elementos para quizás en un futuro pensar en una estrategia de corredores verdes urbanos. Entonces ahí invitarles a quienes también tienen estos árboles dentro de sus espacios privados, pueden registrarle mediante el uso de este formulario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Tatiana Herrera nos comenta, buenos días, la naturaleza debería tener algo en común para tener sus propios medios de prevención para esta pandemia.
Sin duda, la importancia del espacio público, del arbolado y la vegetación dentro de la ciudad ha sido puesto en evidencia, más que nada en estos en estos tiempos de pandemia, donde todas las personas al estar en casa sentimos la necesidad de estar en contacto con la naturaleza, con áreas verdes, áreas de esparcimiento. Es aquí también la importancia de esta participación y uno de los objetivos al tratar de conocer cuál es la percepción por parte de la ciudadanía respecto al uso y a la frecuencia en estos tiempos de pandemia. Iván Villarroel Laverde nos pregunta, ¿existirá un plan estratégico de conservación o a su vez recuperación de áreas verdes bajo poder mancomunado con la Dirección de Ambiente del GAD municipal? Ahí, si me permite, Anita. Por favor, Francisco. Sí, justamente vamos nosotros en ese enfoque y necesitamos, decía en mi intervención, necesitamos de que el municipio sea parte del mismo. Y nosotros estamos como red muy preocupados, de hecho el Tatatón arroja un diagnóstico muy importante y combinamos al municipio, a los tomadores de decisión, para que podamos nosotros trabajar en indicadores ambientales. Sheikha ha enumerado algunos, están muy claros, la gente se identifica con la problemática del arbolado y del verde urbano en la ciudad. Todos tenemos la preocupación. Bajo estos preceptos, nosotros creemos que es conveniente, hoy más que nunca, sumar voluntades. Todos, la parte privada, la parte pública, las redes académicas, las IES a nivel de instituciones de educación superior, todos, porque nos permitan a todos, en el fortalecimiento de las capacidades, nos permitan ir generando nuevas alternativas. Y los proyectos, yo al menos creo que es necesario irlos ya generando. Estos datos no pueden pasar desapercibidos. La ciudadanía nos ha felicitado en varios medios de comunicación que hemos logrado hacer algunas entrevistas, llenando el formulario nos han mandado inclusive algunos comentarios, y la gente se identifica. De pronto no está tan amigable con la tecnología, pero se identifica y hace notar de que es fundamental de que se implementen proyectos serios de arborización. No el proyecto nada más de ir y de pronto a desentar el lugar. Eso lo puede hacer una cuadrilla de trabajadores. Si no, necesitamos irle dando un estudio, lo que nos decía Sheikh, un estudio cromático, un estudio del entorno, irle dando el ambiente necesario para la fauna y que nos permita también introducir, si cabe el término, alternativas. Hoy en épocas de pandemia, alternativas de un correcto y manejo adecuado de áreas verdes y también de visita a las áreas verdes en base a una cartilla que también la red lo ha planteado y que esta cartilla nos permite a nosotros hacer un uso adecuado de las áreas verdes. Muchas gracias, Francisco. En honor a tiempo vamos a dar cierre a este evento. Agradecemos mucho la participación de todas y todos en este día, especialmente, bueno, nuestros colegas y especialistas, quienes nos han dado información muy relevante acerca de nuestra ciudad. Sin duda, el proceso de participación y corresponsabilidad ciudadana son herramientas claves para la construcción, implementación y evaluación de planes, políticas y proyectos para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Muchas gracias a todos y todas por sumar esfuerzos al participar de este Datatón. Para finalizar, bueno, hacemos una extensiva invitación a la ciudadanía y diversos actores a ser parte de nuestros futuros proyectos. Les invitamos a estar pendientes también de los resultados del reto que serán publicados el día martes a partir del mediodía. Cualquier información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Red de Desarrollo Urbano Sostenible. Por favor, les pedimos que antes de que nos dejen, enciendan la cámara, por favor, para tomar una foto de todos los que estamos presentes. Tú nos dices, Ana. Listo, a ver.
Bueno, esperemos, creo que siguen encendiendo sus cámaras. Ay, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por toda la participación que hemos tenido el día de hoy. ¿Listo? Chris, ¿me ayudas con la foto, por favor? Ya, Ana. ¿Vamos? Ok, está muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Un excelente fin de semana. Gracias. Chao, chao, que estén muy bien.